se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos los que hoy se conectan a través de Restaurando las Sendas Antiguas, a través de la fanpage. Le damos la bienvenida a esta su emisora. Y qué bonito hoy poder celebrar un cierre de Shabbat como familia. Allá ustedes al otro lado de sus computadores, de sus celulares. Qué hermoso poder como familia estar celebrando este cierre de Shabbat, porque cada Shabbat el Padre entrega algo nuevo. Cada Shabbat el Padre santifica, cada Shabbat el Padre fortalece a su pueblo, lo capacita, lo purifica. Y es muy hermoso poder entender que cada fiesta nos va llevando en avance, de gloria en gloria, cada día vamos a través de cada Shabbat. Hoy el tema es muy especial. Esta mañana comenzamos a hablar de Hamatza, de la levadura, de el Padre que anhela sacar de nuestras vidas. Hablábamos de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos. Hablábamos también de la levadura de los herodianos, que el Padre no quiere que nos mezclemos con esas cosas. Y hablábamos de la levadura de malicia y de maldad. Un tiempo especial, porque algo muy hermoso, para hacerles un pequeño resumen. Pesach solamente se celebra un día, que es el 14 de Aviv. ¿Y por qué un solo día? Porque el sacrificio de Yahshua fue una vez y para siempre. Eso es lo que tenemos que tener claro, una vez y para siempre. Por eso lo celebramos un solo día. En cambio, Hamatza comienza el día 15 y termina el día 21 de Aviv. Son 7 días en total que estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. ¿Pero qué representa la fiesta de los panes sin levadura? Santificación, purificación. Es un tiempo donde el Padre nos manda a sacar toda levadura de nuestro corazón, de nuestros hogares. Eso era algo muy importante, que no es solamente yo sacando la levadura, lo malo, lo feo, sino también mirar a ver qué cosas hay feas en medio de mi hogar y comenzar también a sacarlas. No literalmente, no sacar la comida que tenga levadura, sino hablábamos de sacar la levadura del corazón y de no dejarnos contaminar de la levadura que está afuera. Eso es así más o menos lo que se habló esta mañana, para que usted tenga, como los que no pudieron venir o escucharnos, para que tengan una idea. Algo también muy importante es que comenzamos el mes de Aviv, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. El Padre tenía un calendario que venía con la creación, que es el mismo que los judíos celebran. Ellos en las fiestas de otoño celebran su nuevo año, que es conforme a la creación. Nosotros, el Padre bíblicamente estipuló que para nosotros sería el primer mes, este mes de Aviv, y que deberíamos guardarlo. Y lo hermoso de este mes es que es un tiempo nuevo, de primavera, de renacer, de nacer de nuevo, nuevas oportunidades que el Padre entrega a nivel espiritual. Que recuerde que el Padre fue un año espiritual que entregó para su pueblo. Entonces a nivel espiritual el Padre también está entregando nuevas cosas en este comienzo. Por eso, primero nos liberta, nos mete en un nuevo tiempo, que es Aviv, nos da la libertad, y después de que nos da la libertad nos comienza a purificar, a santificar. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a Shavuot podamos recibir ese poder de parte del Ruach HaKodesh. Entonces por eso es tan importante estas 3 primeras fiestas. Si nosotros no somos libres, si nosotros no nos santificamos, difícilmente vamos a poder recibir ese poder del Ruach HaKodesh en Shavuot. Entonces, si tú qué quieres, si has anhelado el Ruach HaKodesh en tu vida, prepárate en estas fiestas. Mete todo tu corazón, pero no solamente por la fiesta, sino mete todo tu corazón para que tu vida comience a andar conforme a lo que Él anhela. Entonces, vamos a entrar ya en materia del tema del día de hoy y vamos a colocar este tiempo delante de nuestro Padre. Y papito, hoy te damos muchas gracias, amado Yahweh. Gracias, papá, porque sabemos que tú estás aquí, Elohim, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, porque donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, papito, sabemos que tú estás acá. Sabemos que tu palabra trae limpieza, trae purificación, papá. Hoy yo te pido, amado eterno, que tú tomes el control de cada una de nuestras mentes, papá. Que tú lleves cautivo nuestros pensamientos a tu obediencia, papá. Que por favor no sean palabras mías, que no sea mi sabiduría, papá. Que no sea yo, Padre, yo simplemente soy un siervo. Tú eres el dueño de esta obra, Elohim. Por favor, muévete con poder en medio de
de tus escogidos, de cada uno de tus hijitos, papá. Y que a través de esta palabra, Padre, venga esa libertad al alma. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y tú nos quitas cargas, papá, de en medio de nuestros corazones. Te pido que todo aquello que se quiera oponer, papá, tú seas echándolo fuera, Padre. Y que tú seas colocando muro y antemuro alrededor nuestro, amado Elohim. Te alabamos, papá, y que esta palabra dé fruto conforme a tus propósitos en medio de cada corazón. En el nombre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, purificación a través de Yahshua. ¿Qué es purificación? Algo que tenemos que tener claro, ¿qué es la purificación? Y en el diccionario de Jerusalén hay un significado muy especial que nos dice desaparición de la impureza ritual, que se consigue por medio de abluciones o lavamientos, por esparciones de sangre, por contacto con carbón ardiente. Cuando se refiere a contacto con carbón ardiente, recordemos cuando Isaías fue llamado y el Padre mandó uno de sus ángeles que colocara un carbón encendido en sus labios para purificarlo. Y por los sacrificios que el Padre ha estipulado para la santificación y purificación. Entonces, el propósito de la purificación en Yahshua es que, si ustedes recuerdan, hemos venido hablando que en Yahshua lo tenemos todo. Que a través de Yahshua viene la santificación, que a través de Yahshua viene la redención, la reconciliación, viene el perdón, viene todas estas cosas que hemos venido hablando desde hace 8 o 15 días, a través de Él. Y hemos venido aprendiendo que Él es el sacrificio perfecto, que no necesitamos nada más, sino creer en Él, creer en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de purificación, también es comenzar a creer que nuestra purificación viene a través de Él. Pero vamos a ver una serie de patrones que estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, uno de esos patrones que se repite una y otra vez es cuando una persona cristiana comienza a creer en Yahshua, comienza a descubrir las raíces hebreas de su fe, se junta con un grupo que le dice que ahora es superior, ¿sí? Comienza a creer en la restauración, a creer en Yahshua, pero lamentablemente da con un grupo de personas que le dicen, usted es superior a los demás, o que es judío, ¿sí? Entonces ya comienzan a decir, usted ya es del parte del pueblo judío, entonces comienzan a sentirse un poco superiores. Acto seguido proceden a despreciar todo lo que aprendió en el cristianismo. Considera que los únicos bien delante de Elohim son un grupo mínimo, y todos aquellos que creen algo que también los cristianos creen, o sea, una persona que cree lo mismo que los cristianos creen, que solamente esas cosas de ellos son grecorromanas o que son babilónicas. De ahí que él no puede hablar de bautismo, de fe, de salvación, pues son cosas cristianas, ¿sí? Cuando comienzan a entrar a la restauración y no entran a un buen lugar, comienzan a ¿qué? A decir, no, ya no hablo de esta manera como yo era antes en el cristianismo. Esas son palabras cristianas, grecorromanas, son palabras que ya no deben estar en mis labios. Entonces, si bien es cierto, el cristiano necesita ser reformado o restaurado, al igual como lo fuimos un día nosotros, en varias cosas, la judeidad de Yahshua, el papel del pueblo judío como el pueblo que goza de la elección de Hashem, la continuidad de la Torá. También es cierto que preserva cosas correctas, como son que fueron heredadas a través de los apóstoles. La cristiandad aún tiene cosas correctas, ¿sí? O sea, que no solamente fue entregada a los judíos o al pueblo de Israel, sino que aún el remanente, ese gran pueblo de los cristianos aún conserva cosas que fueron heredadas a través de los apóstoles. Y una de esas cosas, ¿cuál fue? La mayoría del cristianismo preserva el movimiento original de Yahshua en la práctica del bautizo. Si ustedes no se dan cuenta, ellos siempre bautizan, ¿sí? Que lamentablemente por las malas traducciones bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque no tienen la traducción correcta. En hebreo, este bautizo se llama tevilá. La palabra griega es para la tevilá es baptizo, que significa sumergir, y designa técnicamente la acción de sumergirse en agua para propósitos rituales con un propósito escritural. Entonces vemos que en hebreo se llama tevilá y en griego baptizo, pero nos vamos a dar cuenta que su significado es igual. La palabra griega tiene su equivalente en el término tevilá, que significa lo mismo. También puede significar
mojar. Una palabra con la misma raíz de la tevilá es la bayitbol. No sé si la han escuchado alguna vez. ¿Qué significa ser sumergido? Se halla en el texto hebreo en donde el profeta Eliseo manda a Naamán, al asirio, al río Jordán para ser libre de la lepra bíblica. Entonces, allí en este texto que está en Segunda de Reyes 5:14, nos habla de bayitboy, que significa lo mismo que la tevilá, que es sumergirse. Ciertamente la palabra tevilá, designada a una inmersión en las aguas con propósitos rituales, simbólicos y espirituales, como podemos ver, la tevilá es el equivalente hebreo a la palabra griega baptizo. Y estamos hablando del mismo concepto. Entonces, cuando una persona dice que se va a bautizar o que va a hacer la tevilá, se está hablando del mismo concepto, que es sumergirse, estar bajo las aguas. ¿Y por qué tocamos este tema de esta manera? Porque muchas veces las personas creen que como es hebreo, entonces es solamente el idioma que fue bien traducido. Pero resulta que no todas las palabras, no toda la escritura originalmente en hebreo fue traducida mal. Hubieron cosas que sí fueron correctas en el momento de la traducción. Y una de estas es el bautizo, que significa sumergirse, estar ¿qué? Bajo las aguas. Y precisamente ahorita el viernes viene un tiempo de bautizo, es un tiempo de tevilá. Entonces esto va a traer mucha luz a los que van a dar este paso. Y a los que ya la hemos dado, aún les va a dar más claridad de este bautizo, de esta purificación que viene a través de la obediencia. ¿Para qué hay que hacer la tevilá? Porque a través de la tevilá viene una parte de la purificación. Pero ¿para qué hay que hacer la tevilá? Debemos preguntarnos. En la Torá estaban prescritas ciertas razones para hacer la tevilá. La más conocida, yo creo que ustedes la han escuchado, es cuando la mujer termina su periodo menstrual. A pesar de que la Torá dice que únicamente se lavaba con agua, esto fue entendido por el judaísmo como una tevilá. El padre estipuló que ellos tenían que lavarse con agua las mujeres al terminar. Cuando terminaban su periodo menstrual, su nidá, al séptimo día, tenían que durar 7 días de purificación, y al séptimo hacer un baño de purificación. Ellos lo tomaron como una tevilá, como un bautizo. Es debido a ello que todas las mujeres judías hasta la fecha hacen la tevilá cada vez que su periodo menstrual, o nidá en hebreo, finaliza. Pero esto tiene una enseñanza y una aplicación espiritual más profunda que ya la veremos más tarde. O sea que no se vaya a perder en ningún momento, porque esto tiene que ver con el Machía y con lo que él ha hecho. El judaísmo también consideraba y considera aún que la tevilá era necesaria para completar la conversión de una persona judía. Y el hecho de que era el último paso, en el Talmud leemos lo siguiente, dice: en Rab será, dijo el nombre de Rab Yohanan, alguien no se convierte en prosélito o en seguidor hasta que ha sido circuncidado y hasta que ha efectuado también la tevilá. Eso lo encontramos en Berajot 47:9 del Talmud, y también en Yevamot 46 del Talmud. Es decir, que un hombre podía haber sido instruido en la Torá, en la ley judía, en la halajá, y podía haber sido circuncidado, pero no era considerado legalmente parte de la nación de Israel hasta que se hacía la tevilá. Como es obvio, esta tevilá para conversión o consagración se daba una vez en la vida. Entonces, para que una persona se convirtiera al judaísmo, habían unos pasos: que recibiera la Torá, que fuera circuncidado, y la última era que debía ser bautizado o hacer la tevilá. Podía estar circuncidado, conociendo Torá, pero si no se bautizaba, si no hacía la tevilá, no pertenecía aún al pueblo judío, no era llamado judío, no era parte del pueblo de Israel. Entonces era necesaria la tevilá como demostración de que era parte de ese pueblo, era como el sello final para ser parte de ese pueblo. Es así donde encontramos dos categorías de tevilá, según las veces que son repetidas en nuestra vida: la que es una sola vez y la que se hacen varias veces, que se repiten por aspectos rituales de purificación simbólica. Eso nos habla la Escritura. Una sola vez cuando decidimos hacerla para ser parte del pueblo, y otras se hacían como un ritual para purificación.
Vemos algo similar en la vida de Aarón y a través de sus hijos. Al inicio de su ministerio, Moisés lo lavó con agua a la entrada del tabernáculo de reunión, tal como está escrito. Entonces vamos a Éxodo 40 y vamos a ver esta instrucción. Éxodo 40, 12. El padre le dijo a Moshe: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces les dio la instrucción de que debía lavar al sacerdocio para consagrarlos. Este lavado realizado por Moshe fue una sola vez en la vida de Aarón. Nunca fue repetido de nuevo. Otro lavado hecho por Moisés, con el objetivo de consagrarlos para el ministerio sacerdotal. Entonces ellos en ese momento fueron lavados para ser consagrados como esos sacerdotes. El lavado para consagración ministerial fue hecho de una vez y para siempre, y no sería repetido. Una sola vez fue ese bautizo. Sin embargo, la Torá prescribe a Aarón un lavado continuo cada vez que entraba al tabernáculo de reunión. Y ahí vamos a leer, ahí en Éxodo 30, más atrasito, 18-21. Porque el padre una sola vez lo bautizó, una vez lo consagró, pero le dio una instrucción de que debía, cada vez que entrara, tenía que lavarse, tenía que purificarse. Harás también una fuente de bronce, con su basa de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ellas agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces había una pila donde había agua, ellos tenían que ir, lavarse los pies, lavarse las manos para poder entrar al templo y poder oficiar los sacrificios. Como vemos en la vida de Aarón y sus hijos, existían dos lavados en ese momento, que eran unos lavados simbólicos con agua. Uno de ellos sería con motivo de consagración para su ministerio y sería ejecutado por Moisés, lo que veníamos hablando, y sería realizado una sola vez en la vida. El otro sería realizado después del primero, cuantas veces fuera necesario, y sería realizado por ellos mismos con motivo de purificación ritual y simbólica. Veamos el cuadro, cómo vamos a ilustrar eso. Entonces, era el bautizo una sola vez para poder entrar, y cuando ellos necesitaban entrar otra vez, si necesitaban entrar una, dos, tres veces en el templo, ellos tenían que hacer el mismo ritual. Pero tengamos algo claro, que era un ritual simbólico, o sea, simbolizaba que se estaban purificando. El primer ritual se lavaban para consagración, el segundo era para purificación, una vez en la vida el primero y el otro muchas veces. Pero vamos a comenzar a entender algo muy importante, y es que en la vida del seguidor que se está convirtiendo al judaísmo, se deben tener estas dos clases de tevilá. La primera hecha una vez para completar la conversión y para consagrarse al Eterno, y la otra hecha repetidamente cuando estaba en el templo, cuando llegaba una festividad. Entonces, cada vez que llegaba una festividad, ellos tenían que bautizarse. Entonces, eso era lo que en ese momento estaba estipulado y el pueblo judío hacía. Cuando hacían cualquier cosa, lo que requerían era una pureza ritual. O sea, ellos se purificaban a través de un rito, de hacer algo externo. Y cada vez que venía una fiesta, ellos tenían que hacerlo. Entonces, aún esas cosas en este tiempo se presentan. De pronto, si ustedes comienzan a investigar por internet, comienzan a buscar. Yo veía una página donde un joven que pertenecía a una comunidad judío-mesiánica le preguntaba a ese maestro de esa comunidad, que donde él estaba le exigían que debía bautizarse, que debía hacer la tevilá para poder celebrar las fiestas de otoño. En ese momento hablaba de las fiestas de otoño.
y él le decía que si eso era correcto o no era correcto. Entonces él comenzaba a enseñarle que si era realmente estaba en la Torá o era mandamiento de los rabinos. Entonces, una parte, así como la leíamos ahorita, a través de Aarón, sí está escrita en la Torá, pero otras cosas son mandamientos de rabino. El bautizo o la tevilá de Juan, ya vamos a comenzar a irnos un poco más adelante, que fue cuando vino nuestro Mashiach. Cuando vino él, vemos que primero estaba Juan, que era el que estaba anunciando el reino. Viene uno mayor detrás de mí. Y el bautizo de Juan o la tevilá de Juan, la mayoría de las veces, este bautizo o esta tevilá mucha gente dice que a través de Juan fue cuando se creó el bautizo. En el cristianismo se cree que cuando Juan, ahí se creó el bautizo y de ahí para acá comenzó todo el mundo a bautizarse. Pero hemos entendido, a través de lo que hemos estudiado, que realmente el bautizo y los lavados venían desde mucho atrás, aún establecidos a través de Moisés. Estas tevilás, los judíos tenían algo que se llama mikvaot, que son las pilas rituales para sumergirse. Entonces los judíos en sus hogares que tienen unos lugares donde ellos van y se sumergen, donde la mujer después de que termina su unidad va y entra allá, después de los 7 días de purificación, y se mete y ya sale purificada, según el rito. Aún en el templo también hacían todas estas cosas. Ahora, si los bautismos o las tevilat existían en la época de Juan, ¿en qué consistía entonces su innovación? La innovación de Juan, ¿en qué consistía el bautizo de él? ¿Sí? Si ya existían, si en el templo ya se estaban haciendo este tipo de rituales para que ellos se lavaran. Si recordamos, la pila estaba ¿dónde? A la entrada, ¿cierto? Entre el altar y la entrada del templo. Entonces ellos iban allá, se lavaban. Pero entonces, ¿por qué Juan estaba bautizando afuera? Tenemos que comenzar a entender, porque Juan también era judío. Él también era parte del pueblo. Entonces, ¿por qué él estaba afuera? ¿Por qué no estaba ahí adentro bautizando más bien como debía, como mandaba la ley? Entonces, ¿por qué sacaron a Juan? ¿Por qué Juan estaba allá? Lo novedoso de Juan no era el rito en sí mismo, sino el por qué se hacía el rito. Juan hacía un bautizo porque decía que Mashiach, el Mesías, estaba a las puertas y el arrepentimiento nacional de Israel era un requisito para que el Mesías se manifestara en esos días. Entonces, Juan el Bautista comenzó a bautizar para que se arrepintieran, porque él decía, viene uno mayor que yo, viene uno mayor que yo, el cual no soy digno de desatar la correa. Recordemos que los ritos en el templo eran para ¿qué? Purificación, más este bautizo que Juan estaba hablando era para arrepentimiento, para prepararnos para la venida de nuestro Mashiach. Y vamos a Mateo 3:11, donde Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ya es donde dice, pero viene uno mayor que os bautizará en el Rúa. Es decir, que el bautizo de Juan tenía un mensaje bien definido, tenía un propósito claro, que era algo como que el reino de Elohim era manifestado a través del Mesías y estaba a punto de ser manifestado. El Mesías estaba a las puertas y si nos arrepentíamos de todo corazón, abandonado la impiedad, el Eterno tendría misericordia de cada uno de sus hijos, de aquellos que se arrepentían. Entonces la muestra visible de ese arrepentimiento, ¿cuál era? ¿Sí? La muestra visible del arrepentimiento es que hagamos esa tevilá simbólica de nuestra pureza espiritual luego de nuestro arrepentimiento. Pero es una muestra simbólica. Quiero que entendamos estos pequeños conceptos. Es algo simbólico. Es algo que estamos, así como cuando el que quería hacerse judío iba y se bautizaba para hacerse judío. ¿Sí? Era algo simbólico que demostraba su entrega y su verdadero arrepentimiento. La tevilá de Juan tenía por objetivo preparar al pueblo judío para la llegada de Mashiach, que en esos días ya estaba cerca. Si Israel se arrepentía, el Mesías se revelaría abiertamente y paso seguido restauraría el trono de David y arrancaría la era mesiánica en el reino mesiánico, en el milenio, como queramos llamarla. Entonces, ese era un tiempo donde
Quería que arrepentimiento, arrepentimiento para que se manifestara Mashiach. Pero bien él lo dijo, a los suyos vino y los suyos ¿qué hicieron? No lo recibieron. ¿Qué hicieron con Mashiach en el templo? ¿Lo recibieron? No, él lo sacaban del templo, a él lo expulsaron, a él no lo aceptaban allá. Él cuando iba a enseñar allá, lo echaban fuera. Ellos, así como hablábamos esta mañana de la levadura de los fariseos, de los saduceos, ellos siendo enemigos, estas corrientes doctrinales, siendo enemigas la una de la otra, se juntaron para confabularse contra Mashiach y comenzaron a sacarlo fuera del templo. Y como no lo dejaron estar allí, entonces él comenzó a hacer la obra afuera, donde realmente comenzaron a aceptarlo. Así como cuando la Escritura nos da una parábola que el padre de familia comienza a llamar a todos y los invita al banquete. Y eso mismo hizo en ese momento Mashiach, comenzó a llamar a su propio pueblo, a los más importantes, vengan, vengan, y no lo dejaron entrar. Pero entonces, ¿qué hizo el padre? Le dijo al siervo, vaya a los trabajadores, a los que menos la gente le importa, y ellos sí aceptaron el llamado. Y eso fue lo que hizo Yahshua. Fue por esos que realmente ante los ojos del ser humano no tenían ninguna importancia, pero ante los ojos del Padre éramos nosotros, éramos esos que nadie daba un peso por nosotros, que de lo vil y menospreciado nos escogió. Y Él fue y comenzó a llamarnos, y gracias a Él podemos hoy estar acá. Pablo incluso indica esto a los creyentes de Éfeso, que decían recibirlo solamente el bautizo de Juan. Ellos decían que solo habían recibido ese bautizo, tal como está escrito en Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua el Mesías. Es por esto que podemos decir que el bautizo de Juan tenía sentido antes que el Mashiach viniera, para poder hacer que Israel fuera digno ante él. Una vez venido el que bautizaba en Ruach HaKodesh, en Espíritu Santo y fuego, eso lo encontramos en Mateo 3:11, debemos de sumergirnos en el nombre de aquel que es más grande que Juan. Entonces, antes se hacía el bautizo de Juan, arrepentimiento, pero ahora el bautizo que nosotros hacemos no es el de Juan, sino es en alguien mayor, que es nuestro Mashiach, que nos bautiza en Ruach HaKodesh y en fuego, con su poder. Y esa es la tevilá que debemos nosotros hacer, que es cuando nos convertimos a Él, cuando entregamos nuestra vida. El bautizo o la tevilá de Yahshua HaMashiach conserva los aspectos de la inmersión para conversión y consagración de la persona que se está entregando su vida. Se decía que una persona judía o una persona que quería ser judía era como un niño recién nacido. Para la jurisprudencia judía, simbólicamente un gentil estaba en la Mikdat, o sea, para bautizarse, y en el que salía era un judío. O sea, se metía un gentil y salía un judío. ¿Cómo es para nosotros? Entramos nosotros que no éramos pueblo y salimos siendo injertados. Entonces, cuando nos bautizamos, entramos como colombianos, podemos decirlo así, como gentiles. Y cuando salimos siendo injertados, siendo parte del pueblo. Eso significa la tevilá que hacemos en Yahshua. El propósito era haber nacido para una nueva vida. Había nacido para ser un israelita. Y era por esto que se convertía en una nueva persona. Entonces, cuando hacemos la tevilá, nos estamos convirtiendo también en parte de Él. Estamos demostrando a través de la tevilá que estamos creyendo en todas sus ordenanzas. Es debido a esto que el simbolismo era obvio. El cuerpo en las aguas representa la tumba. Entonces, el cuerpo, cuando está sumergido, representa que el cuerpo está en la tumba. Y cuando el cuerpo está en la tumba, ¿está qué? Muerto, ¿cierto? El hombre que se sumerge es sepultado. Entonces, los que ya nos hicimos la tevilá, entonces lo entendemos un poco más. Los que la van a hacer ahorita el lunes, van a entender que cuando ustedes se meten al agua y es totalmente usted sumergido, usted está como si estuviese en una tumba. Está ahí muriendo. Está siendo sepultado en las aguas y sale a una nueva vida. ¿Sí? Entonces, usted se sumerge, está siendo sepultado y sale a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Ningún otro rito quedará
para expresar el concepto de purificación, transformación, nueva identidad, muerte al pasado y una nueva vida, como la tevilá o el bautismo. Entonces, cuando hacemos esto a través de Yahshua, porque ya no lo hacemos el bautizo de Juan, sino hacemos el bautizo de Yahshua, entonces estamos muriendo y estamos siendo otra vez una nueva vida en Él. Y cuando nos estamos sumergiendo, nos estamos también ¿qué? Purificando, nos estamos siendo transformados a través de Mashiach y a través del poder de su Rúa. Es debido a ello que la tevilá se convirtió en un requisito visible, ojo, visible, un requisito visible para unirse formalmente a la congregación de Mashiach, el cual es su cuerpo. La tevilá fue el requisito impuesto para el reconocimiento legal de un creyente. Esto simboliza su compromiso con Hashem y también simboliza su abandono del viejo hombre y también su experiencia de regeneración y nuevo nacimiento en Yahshua. Entonces, es algo simbólico, es algo que estamos mostrando. ¿Y por qué digo que es simbólico? Porque si ustedes recuerdan, hubo un hombre en la escritura que se llamó Cornelio, y él, antes de bautizarse, él fue el lleno del Ruach HaKodesh. Entonces uno se pregunta, bueno, si no se metió en el agua, porque el agua me purifica, si realmente yo cuando me sumerjo allá salgo totalmente purificado a través de ese ritual, entonces este hombre, ¿por qué fue lleno del Ruach? Si acaso la escritura no me dice que las tinieblas y la luz no pueden estar juntas, que lo santo y lo profano no lo contaminemos, y también la escritura nos dice que el Ruach HaKodesh no habita en cuerpos contaminados. Entonces, ¿qué pasó acá con este hombre? Un hombre gentil llamado Cornelio. ¿Por qué fue lleno del Ruach? Y después así se bautizó. Y vemos que llega ya Pedro por orden del Eterno, que lo manda a llamar a través de este siervo, y vemos que están orando y pasa lo mismo que pasó en Shavuot. Descendió el Ruach HaKodesh sobre todos ellos. Eran gentiles, ellos no eran judíos, eran gentiles y fueron todos llenos del Ruach y hablaban las proezas del Eterno. Y apenas pasó esto, ahí sí le dijeron, Cornelio, vamos y nos bautizamos. Entonces, el bautizo ahí, vemos que no fue para santificación, porque a través primero tuvo el bautizo del Ruach HaKodesh. Entonces vemos que él se bautizó, ¿para qué? Para decirle a ellos que se estaba haciendo parte del pueblo hebreo. Él se bautizó y a través de ese simbolismo dijo, yo soy parte del pueblo. Así que cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, yo estoy siendo parte del pueblo hebreo y lo estoy demostrando exteriormente. Algo que pasó con Cornelio fue que hubo una conversión primero interna y después lo demostró y dijo, yo hago parte del pueblo a través de ese bautizo. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso lo encontramos, 2 Corintios 5:17. Yo creo que muchos no la sabemos de memoria. En él todo es hecho nuevo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach están revestidos. Gálatas 3:27. Entonces, cuando hacemos la tevilá, él nos reviste de su poder. Él nos quita esas vestiduras de harapos de pecado y nos cubre con unas vestiduras santas que debemos cuidar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. Entonces, el nuevo creyente descendía a las aguas y permanecía en ellas como un hombre está en el vientre de su madre. Entonces, otra referencia, otra forma en que vemos la tevilá, es el hombre cuando descendía a las aguas, era como si descendiera y estuviera en el vientre de su madre. Al salir, simbolizaba un nuevo nacimiento. Entonces, cuando ustedes se van a sumergir, entonces están otra vez volviendo al vientre y están otra vez, cuando salen, es un nuevo nacimiento. El bautizo, la tevilá, es la acción que más poderosamente ilustra la experiencia de la salvación al recibir la vida eterna a través de Mashiach. Entonces también estamos recibiendo esa vida eterna cuando creemos en Yahshua y hacemos lo que Él nos ha prescrito. Debido a esto, cada vez que una persona creía y buscaba inmediatamente la tevilá para poder hacer que formara parte legal y formal de la comunidad del Mashiach, leemos en el suceso del etíope y Felipe lo siguiente. Si ustedes lo recuerdan, Hechos 8:35-38, que es Felipe cuando le habla a un etíope.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció la nueva buena de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó Felipe a preparar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces vemos otra conversión de otra persona que no era que no era judío, sino que era un gentil y se convirtió en parte del pueblo. Así como la fe y el nuevo nacimiento hacen que uno se convierta en un hijo de Elohim delante de él, la Tevilá hace que uno se convierta en hijo de Elohim formalmente delante de los hombres. Entonces, mi fe, mi entrega a él, me hace parte, me hace hijo delante de él. Cuando yo recibo la justificación, cuando yo comienzo a creer en ese sacrificio perfecto, me hace parte, me hace su hijo delante de él. Pero cuando hago la Tevilá, me estoy haciendo hijo, pero para el público, ¿sí? Entonces ya una persona que se bautiza, esa persona es un hijo de Dios. Ya uno comienza a ver y, ay, este es un hijo de nuestro Padre Eterno que lo demostró públicamente. Dice, no nos confundamos ahora, no es el rito que imparte la liberación del pecado, es Yeshua el que nos da esa libertad. El rito simboliza lo que ocurrió previamente. Entonces, ¿el rito qué simboliza? Lo que ocurrió anteriormente, así como le pasó a Cornelio. Es la representación más viva, más exacta, más ilustrada y más poderosa de la purificación de nuestra alma y nuestro nacimiento de lo alto. Es una representación de la purificación. No que sea la purificación, sino es una representación de la purificación que encontramos a través de Mashiach. Sin embargo, no es lo que nos provee de justificación o salvación delante del Eterno. Entonces, cuando yo me bautizo, el bautizo no me da salvación. Me hace parte del pueblo, me hace su hijo, pero si yo me bautizo, no quiero decir que ya me bauticé y ya soy salvo. Porque muchas veces se cree eso, aún en el cristianismo, ellos decían, aún en el catolicismo lo llevaban a uno de niño y ¿qué lo hacían? Lo bautizaban, ¿para qué? Ser parte de la iglesia y para quitar el pecado original, decían ellos. En el cristianismo nos bautizábamos, era porque ¿qué? Representaba que era salvación y estábamos consagrando nuestra vida. Entonces se creía que una persona que no estaba bautizada no iba a ser salva, pero realmente estamos aprendiendo que el bautizo es un símbolo que no nos da salvación realmente, ni nos da justificación, ni nos da purificación, sino simplemente es una demostración de fe. Porque la purificación, recuerdan que hace 8 días la estuvimos hablando, la justificación solamente a través de Mashiach, el sacrificio que él hizo. La salvación solamente a través de él, porque él es el que nos presenta justos delante de nuestro Padre. Nosotros sin merecerlo, él se pone en medio entre el Padre y nosotros, y nos presenta justos, nos escondemos detrás de él. Muchas veces se ha comparado el bautizo con un anillo, que es símbolo del amor entre una pareja. El anillo no es el amor, ¿cierto? ¿Qué es el anillo? Un símbolo del amor. Entonces, no simboliza el amor. Esto es importante porque el eterno debate surgió dentro del cristianismo histórico con respecto a la Tevilá. O sea, hay un debate si la Tevilá salva o no salva, pero aquí entendemos así el ejemplo que nos dan. El anillo representa que yo amo a mi esposa, pero no es el amor que yo realmente le tengo hacia ella. El bautizo es lo mismo, representa el amor, pero no es verdaderamente el amor que yo tengo hacia él. Aparte de esto, el bautizo también es una identificación con la muerte y la resurrección de Yahshua. Entonces, cuando yo me bautizo, me estoy identificando. Cuando entro a las aguas, muerte, la muerte de Yahshua. Y cuando salgo, la resurrección, que es a través de Yahshua. Esto es un aspecto que es muy novedoso en la Tevilá y en el nombre de nuestro Mesías, puesto que aparte de todas estas razones expuestas anteriormente, la Tevilá en Yeshua representa también nuestra participación en la muerte y en la resurrección de Yahshua.
Entonces, cuando nos bautizamos, tú y yo estamos siendo partícipes de esa muerte y de esa resurrección que Él hizo por nuestra salvación. Pablo escribe algo muy especial en Romanos 6, 3, 4, para que lo busquemos. Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahshua HaMashiach hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados con él para muerte, porque el bautizo a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida. Entonces aquí nos está confirmando el Padre a través de la Escritura que cuando nos bautizamos estamos siendo partícipes de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. Pero hay algo muy especial, y es que fue una sola vez, se hace una sola vez, y algo que Sheliar Charles nos decía es que él a diario moría, ¿sí? A diario él moría. Entonces él a diario estaba sacando esa naturaleza. Entonces él a diario estaba haciendo una tevilá, pero no física, sino una tevilá en el espíritu. Se estaba dejando sumergir en los ríos del Ruach HaKodesh. Entonces él a diario moría, y eso es lo que nosotros a diario hacemos. A diario morimos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra codicia, a la maldad que hay en medio de nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a morir a eso, estamos comenzando a ser purificados también por el Ruach. Así como el pecado del mundo estaba en el cuerpo del Mashiach y en el madero, cuando él dio su vida por el pecado de Israel, el mundo, y luego resucitó. Nosotros morimos al pecado y somos libertados a una nueva vida de justicia. Entonces, te sumerges y eres para que seas una nueva criatura, para que comiences a andar en justicia. Por eso el bautizo no es un juego, es un paso que hacemos, un paso legal que hacemos delante del Eterno, y tenemos que de ahí en adelante dar cuentas, ¿sí? Porque ya nos convertimos en pueblo. Entonces si somos pueblo y somos hijos, toda la Escritura, el Padre comienza también a juzgarnos conforme a todo lo que Él demandó, porque nos va a juzgar conforme juzga a su pueblo. Entonces por eso es de mucho cuidado. Si usted va a hacer la tevilá, tenga la convicción, ¿sí? Que si usted se sumerge ahí, no es para volver a ser el mismo, no es para los 8, 15, 20 días volver y tropezar y volver atrás. Si usted se sumerge, está participando en la muerte y resurrección para una nueva vida, no es para volver otra vez a lo mismo. Esta verdadera tevilá no es como en el cristianismo, no es como en el catolicismo, que nos bautizábamos y de pronto nos cambiábamos de iglesia y otra vez volvía y nos bautizábamos. No, aquí no, porque estamos comenzando a entender la verdad, que estamos muriendo y estamos siendo partícipes de la muerte y la resurrección de Yahshua. Entonces te levantas para ser diferente, para servir, no es solamente para quedarnos ahí sentados, porque algo que también cuando Él nos entrega una nueva vida es para comenzar a servirle y comenzar a hacer la obra que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces tú tienes que tener la convicción, te bautizas, pero sabes que sales de ahí a ser una nueva criatura y a servir. No podemos seguir siendo los mismos, tenemos que comenzar a dar frutos. Por eso también el bautizo es una nueva vida. Este tiempo, Abid, es un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo, ¿qué comienza a ver uno? Nuevos frutos. Comienza a germinar, comienza a salir esas semillas. Entonces, tenemos nosotros que comenzar a dar ese fruto. No podemos seguirnos quedando sentados. Fuimos sepultados juntamente con Él, es decir, así como el pecado fue sepultado en el Mashiach. Nosotros debemos de considerarnos como sepultados del pecado y con la ansia de la vida justa. Es por ello que Pablo dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Elohim, tened pues por vuestro fruto la santificación. Entonces vemos que uno de los frutos del bautizo de la tevilá es la santificación. Entonces nos sumergimos y ahí comienza la santificación. La santificación, esta mañana hablábamos que era un proceso donde el Padre comenzaba a formar el carácter, a limpiarnos, y era un proceso
que podía durar, ¿qué? Toda la vida. Podía durar hasta el último suspiro, hasta que Él llegara. Es un proceso de perfección hasta llegar a la medida del varón perfecto. Entonces, ¿cuál es la única tevilá para los creyentes? ¿O será que solamente hay una tevilá? Ya lo vamos a ir entendiendo. Aparte de la tevilá de la consagración en Yeshua, que es una sola vez en la vida, los creyentes judíos, ojo con esto, los creyentes judíos tenían más bautizos, más tevilot, ya sea por la prescripción de la Torá o por las costumbres. Esto era más que todo imperativo cuando se ascendía al templo. Entonces, cuando ellos iban al templo, tenían que hacerlo, era más por costumbre. El lugar donde la presencia de Dios moraba, cuando en ningún otro lugar estaba. Nos dice que en cada festividad de peregrinación, todo varón judío piadoso iba al templo y antes de entrar, él tenía que ser bautizado. Entonces, otra vez nos recuerda, cada vez que ellos iban al templo, se bautizaban. Imagínense nosotros en este tiempo, para entrar acá, usted tenía antes que ser bautizado afuera, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, poniendo este lugar como si fuera el templo. ¿Qué sentido tendría cada rato usted lavarse las manos? ¿Qué sentido tendría cada rato lavarse los pies? ¿Realmente eso quita el pecado? ¿Realmente eso quita la suciedad del alma? ¿O simplemente se podían acostumbrar? Porque algo que tenemos los seres humanos es que nos acostumbramos a las cosas. Y ya después de cierto tiempo lo hacemos, ¿qué? Ritualmente, por costumbre. Ay, antes de entrar al templo me lavo. Así como yo tengo una costumbre, es que cuando yo llego de la calle, lo primero que yo hago en mi casa es lavarme las manos. No por ritual, no por nada, sino que yo sé que cuando afuera en la calle hay muchas bacterias y me ensucio y no quiero comer con esas cosas en mis manos. Entonces, ¿yo qué hago? Me lavo las manos. Pero yo ya lo hago no como un ritual que me va a purificar, sino ya es una costumbre que viene a mi vida. Esto de que ellos antes de entrar al templo se bautizaban, era observado muchas veces por los judíos, quienes suelen hacer la tevilá antes de ir a la sinagoga. Entonces, como ya no hay templo, ahora es las sinagogas. Entonces, antes de ir a la sinagoga, ellos se bautizan, hacen la tevilá. Antes de asistir a una clase de Talmud, también lo hacen. Entonces, cuando van a las clases de Talmud, ellos primero, ¿qué? Se lavan, se bautizan, hacen la tevilá. Antes del Shabbat, muchos de ellos practican también la tevilá, porque piensan que a través de ese acto van a ser purificados. Después del periodo menstrual, como se mencionó anteriormente, antes de una festividad bíblica también lo hacían. Incluso los creyentes judíos ya lo hacían, no lo hacían por convicción, sino por costumbre. En Yeshua también muchas personas tienen la costumbre de hacer tevilá antes de las festividades o en momentos especiales delante de Hashem. Pero, ¿será que es necesario hacer todo esto? Porque muchas personas ya conocen al Mashiach, conocen la verdad y aún practican estas cosas. ¿Será que es necesario? ¿Será que es necesario? Y el Padre nos demanda para ser aceptos, para ser purificados, que nos lavemos, que cada rato estemos allá lavándonos las manos, así como cuando uno hace el Shabbat. En el Shabbat hay una parte del Shabbat que ¿qué se hace? Que lo hacen ellos. Cogen y se lavan las manos en representación que se están purificando, que están lavando sus manos, pero realmente eso está lavando, eso está purificando nuestros corazones. Nosotros siempre tenemos que pensar, algo que nos han enseñado mucho es que piense, cuando usted vaya a hacer algo, piense, ¿eso realmente me santifica? ¿Sí? ¿Acaso Yahshua, la Escritura nos dice que Él nos iba a limpiar con agua pura y las aguas de este mundo no están todas contaminadas? Aún sean un río, aún están contaminadas, porque todo el mundo está bajo pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué? También la tierra fue contaminada por el pecado. Así que toda la tierra también está contaminada por pecado. Aún las vegetales, aún las aguas están contaminadas. Entonces, si yo me estoy lavando con eso, ¿realmente me está purificando? Si eso mismo está contaminado por causa del pecado del ser humano. Entonces, ¿me está purificando realmente? ¿O es simplemente un rito, una costumbre, que a la final del cabo no lleva a ninguna parte? Algo muy especial que nos decía Shaul, y vamos a Hebreos 6:1-3.
porque ellos tenían estas costumbres de muchos ritos, muchas ceremonias de purificación, muchas ceremonias de láveme, láveme. Inclusive hemos escuchado que si no puede ir a un río, no puede ir a un lugar, entonces en la ducha usted se mete ahí y si usted cree, esa agua lo va a limpiar, lo va a purificar. Y mira lo que dice Hebreos 6, 1, 3. Por eso, dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca de Mashiach y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y recuerde que el fundamento del arrepentimiento, ¿qué era? La tevilá, de obras muertas, de la creencia en Elohim, de la enseñanza sobre inmersiones. ¿Sí ves? Dejemos atrás todas esas cosas, esas creencias de las inmersiones, que a través de eso íbamos a ser purificados. Decía, ya no pensemos de esa manera, dejemos eso atrás. De la imposición de manos, también, esta es otra. También, así como se dejaba las inmersiones, también la imposición de manos. Así como muchas veces hemos visto personas que venga, ore por mí, póngame manos para ya ser libre. Aún todas esas cosas tocaba dejarlas atrás para poder avanzar en la madurez. En las primeras enseñanzas de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto es lo que haremos si Yahweh lo permite. Entonces aquí Shaul nos está diciendo, dejemos todas esas cosas, ¿sí? Y él siendo judío, porque recuerde que algo que nos enseña la Escritura, que él decía que él fue circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, cumplía toda la ley, él hacía todos esos sacrificios. ¿Ustedes creen que él cuando iba al templo, él no se lavaba? Él no hacía la tevilá, él antes de entrar de pronto a una enseñanza, él no se limpiaba, él no hacía todos estos rituales? Entonces, porque aquí él nos está diciendo, dejemos esas cosas, porque él sí las vivió literalmente. Nosotros, entre comillas, podemos practicar algunas cosas, pero realmente él las vivió. Judío de judíos, nadie lo podía juzgar porque él cumplía la Torá y cumplía toda la ley judía al pie de la letra. Y si él, que la cumplió toda, después de que conoció a Mashiach, dijo, eso no sirve, eso no me conduce a nada, ¿por qué cree que fue? Si él lo cumplió todo, si él hizo todas esas cosas, ¿por qué él dice eso? Tenemos que pensar, porque él dijo, todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Si realmente eso purificaba, porque él sabía muchas revelaciones de la Escritura, tenía mucha verdad a través de la Escritura, pero no había sido revelado el Mashiach. Pero cuando el Mashiach se reveló a su vida, él entendió, Mashiach es todo en mi vida, yo no necesito eso. Yo no necesito todos esos rituales. Yo no necesito ya sacrificios, yo no necesito nada. ¿Por qué? Porque ya sos el sacrificio perfecto y Él es el que me da la entrada delante del Padre. Uno se purifica ¿para qué? Para entrar en el templo, pero a través de Mashiach. Él dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, si la Escritura me dice que nadie viene a Él si no es por Yahshua, entonces, ¿qué hago yo lavándome para poder entrar en su presencia? ¿Qué hago yo haciendo rituales físicos aquí terrenales que a fin de cuentas no van a cambiar mi alma para poder acercarme a Él? Son cosas que debemos pensar. Vamos a Efesios 4:3. Pero antes de eso, en lo tocante a este tema tenemos que la enseñanza de la inmersión en el agua es una de las principales y forma parte de las lecciones básicas para el creyente, que se acerca a la creencia de tal manera y como ya hemos visto a través de Shaul, que nos dice, dejando ya los rudimentos, vayamos adelante a la perfección. Sí, dejemos esas cosas y perfeccionémonos a través de nuestra relación con Yahshua. Se está refiriendo a dejar las enseñanzas obtenidas en el principio, es decir, invita a los hermanos a madurar en otros temas de más importancia, pues era evidente que los hermanos a quienes él iba dirigida esta carta ya habían sido sumergidos y por lo tanto habían recibido la enseñanza de la inmersión del agua. Lo que ahora ellos debían hacer
era ir en busca de la madurez, indagando mucho más en otros temas de importancia para la santificación, para ser apartados, fuera falencias ni errores, ¿sí? Fuera de toda falencia y error. Entonces él estaba, cuando él les decía, ya dejen esas cosas, como que, venga, maduren, ya no es necesario eso. O sea, usted no tiene necesidad de eso para acercarse al Eterno, madure, ahí está Yahshua, que Él es nuestro todo. Y ahora sí, Efesios 4:3, haciendo todo esfuerzo por preservar la unidad que que el Rúa da por medio del poder sellador del Shalom, de la paz. Hay un cuerpo y un Ruach, así como cuando fueron llamados a una esperanza. Y hay un Adón, una confianza y una inmersión. Yahshua nos dice, una sola inmersión, una sola tevilá, una sola fe, una sola confianza. Y si Él lo está diciendo, un hombre que fue lleno del Rúa, un hombre que se le reveló el mismo Yahshua a su vida, ¿cómo no vamos nosotros también a confiar en lo que está hablando? Porque toda la escritura fue inspirada a través del Rúa. Y si Él nos está diciendo, dejen rudimentos, una sola inmersión, ¿qué andamos haciendo más inmersiones? Porque sutilmente esas cosas han venido filtrando. Algo que enseñábamos esta mañana era la levadura de los fariseos. Y una característica de la levadura de los fariseos es que ellos no solamente cumplían Torah, sino que también tenían Talmud, tenían Midrash, Halajá, que eran todas las leyes judías. Y lo que ellos hacían era que querer infiltrarlas en los nuevos creyentes, en esas personas que se estaban convirtiendo, en esos gentiles que estaban comenzando a ser parte del pueblo hebreo. Entonces Yahshua les dijo, cuídense de la levadura de ellos, cuídense de esas enseñanzas. Y aún las inmersiones para purificación aún son enseñanzas de esa corriente de levadura, de esa corriente de los fariseos. Cuidémonos de eso, ¿sí? Aún el Shaul lo decía, cuídense, una sola inmersión. Entonces, si teníamos dudas, una sola. Ahora, ¿qué lugar toma la inmersión de purificación ritual para el creyente en Yahshua? Entonces, aquí ya comienza algo muy especial y vamos a entender, no se desconecten porque de aquí en adelante, si logramos entender lo que el Padre nos enseña a través de este estudio, a través de su escritura, vamos a entender que Él es nuestra agua que nos purifica. Actualmente, una de las más interesantes discusiones en el mesianismo es guardar la relación con la vigencia que tiene estos ritos a la luz del pacto renovado. Las ordenanzas respecto a los baños o inmersiones de purificación que nos fueron entregadas en nuestra Sagrada Torá, opiniones hay muchas. Algunos dicen que sí hay que hacerlas, otros que no. Pero bueno, más cuál es la opinión de la Torá. Vamos a sumergirnos en lo que quiere decir el Padre a través de todo eso. Los creyentes mesiánicos que han llegado de otras religiones se han despojado de las doctrinas que claramente que abolían la ley, así como nosotros. Llegamos y comenzamos a dejar esas doctrinas de que no teníamos que seguir la ley, que no era solo gracia. Consecuentemente, han abrazado con amor la Torá del Eterno, la cual desean vivir sin sacar ni una yod, ni una jota, ni una tilde de ella, tal como enseñó nuestro amado Mashiach. Entonces, cuando uno llega, lo primero que uno quiere, yo la quiero cumplir toda. Antes me dijeron que era gracia, pero yo la quiero cumplir toda, toda, toda. Pero ¿será que es necesario cumplirla toda? ¿O ya hay una parte que se cumple a través de Mashiach? Sin embargo, es frecuente llegar a ciertos puntos críticos que nos presentan un problema y ahora, a la hora de efectuar ciertos mandamientos, cuyo actual cumplimiento parece poseer un grado de opción en la eficacia del sacrificio de nuestro bendito Yahshua HaMashiach. Tal es el caso de los baños de purificación y de todos estos ritos, como el de cuando una mujer tiene el periodo, que es necesario hacer la tevilá, y no solo la mujer, sino también cuando el hombre tiene alguna emisión, alguna eyaculación, no por estar con su esposa, sino una otra eyaculación, él también tenía que purificarse, él también tenía que lavarse.
Con frecuencia nos encontramos ante preguntas tales como si el sacrificio de Yahshua es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si es suficiente, y leamos Juan, que lo que dice primera de Juan 1:9. ¿Será que es suficiente el sacrificio de Él para perdonarnos y limpiarnos? ¿O necesito algo más? ¿Quién lo tiene que por favor lo lea? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Para qué? Purificarnos de toda nuestra maldad. Entonces, ¿para qué un baño de purificación? Si acá a través de Juan me dice que Él me perdona y me purifica, ¿para qué yo me voy a purificar a través de un baño, de un ritual? O bien, si el sacrificio de Yahshua limpia los pecados más grandes, con mayor razón va a limpiar las impurezas que son menos graves. Ante esto, es común sentir el debido temor de no menospreciar la fuerza y la eficacia del sacrificio de nuestro Machía cuando se desea añadir. Cuando yo quiero añadir algo, estoy menospreciando el sacrificio de Él. Él aquí nos dijo en 1 de Juan 1:9, perdona y limpia. Entonces, si yo hago un ritual para limpiarme, ¿qué le estoy diciendo a Él? Tu sacrificio no fue suficiente y necesito esta ayuda para ser santificado. Es como si usted diera todo su esfuerzo, toda su vida por sacar a su hijo adelante, le da lo mejor y su hijo coge y le dice, no papá, yo quiero más bien esto para poder alcanzar lo que usted me quiere dar. ¿Sí? Es cuando nosotros hacemos todas estas cosas, estamos añadiendo y estamos invalidando aún a Machía. Lo estamos negando. Uno muchas veces piensa que negar a Machía solamente es darle la espalda y apostatar. Pero aún a través de todos estos sacrificios ceremoniales estamos negando el sacrificio que Él hizo. Él perdona y limpia. Aún en Isaías nos dice, venga, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, yo los voy a emblanquecer. Los voy a hacer como blanca lana, como blanca nieve. ¿El qué? Limpia, solamente Él, los sacrificios no. Por eso tengamos cuidado y aún los que están ahí detrás de la emisora, si tal vez usted tiene la enseñanza que hay que bañarse, hacer rituales para ser purificado, tenga cuidado porque estamos menospreciando el sacrificio que Él hizo. Por eso el sacrificio de Él es perfecto y no necesitamos nada más para ser purificados. Él es el que nos santifica a través de su rúa, a través de su palabra, que es eficaz, que es viva, que tiene vida. Esta mañana hablábamos eso, la palabra de Elohim es viva y está obrando. ¿Por qué es viva? Porque tiene rúa, ¿sí? Cuando hay rúa, la palabra, esa Biblia que usted tiene en su mano, se convierte en algo vivo para usted y comienza a obrar, a purificar, a santificar, ¿sí? No necesitamos más rituales, no necesitamos esas cosas. Podemos estar invalidando con nuestras obras lo que Mashiach hizo. No podemos hacer un acto que nos haga más limpios del que ya Yahshua hizo. A través de su preciosa sangre, a través de ese sacrificio. Por otro lado, vemos que el mismo rabino, que el mismo Sheliar Shaul hizo algo. Vamos a Hechos 21-24, porque muchas personas también se pegan aquí de algo. Entonces, Hechos 21-24. Léelo desde el 21-21. Préstame la Biblia, por favor. Y vamos a leer porque muchas personas dicen, no, pero aquí Sheliar Shaul volvió y se bautizó. ¿Qué pasó? Ya tuvo una sola inversión, porque aquí él volvió y se bautizó. La otra, amor. Hechos 21-21, que esa es la letra muy pequeña. No veo. Hechos 21, que nos dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, le estaban diciendo a Shaul, le estaban diciendo a los judíos, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Estaban juzgando a Shaul, que él estaba enseñando a los judíos a apostatar de Moisés, diciendo
que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Sí, eso es lo que hacía Shaul. Decía, no hagan esas costumbres, lo mismo que nos está enseñando ahorita. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. O sea, lo iban a juzgar. Los judíos lo iban a juzgar por lo que él estaba enseñando. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, ¿qué le estaban diciendo? Venga, para no ponerlo a juicio con ellos, venga, bautice a esos, haga el sacrificio con esas 4 personas, pero usted también purifíquese, ¿sí? Como que lo estaban obligando, ¿para qué? Para no tener problemas. Y mira lo que dice el 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, estábamos hablando antes de quién, de los judíos, y los 4 hombres que hablaba ahí eran judíos. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Como quien dice, nosotros que antes éramos gentiles, hemos creído, hemos sido hechos partes del pueblo, nosotros no estamos obligados a esos ritos de purificación. Los que están obligados son los judíos, porque ellos quieren. ¿Y Shaul por qué lo hizo? Porque él también era judío, ¿sí? Por eso él lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? No porque estuvieran validando el pacto, sino porque quería quitarse de esas personas de encima. Porque ellos les estaban diciendo que lo iban a traer a juicio y que él estaba enseñando a apostatar de Moisés. Como quien dice, no cumpla la circuncisión, no cumpla esos lavados. Eso es lo que Shaul estaba enseñando. Igual como estamos enseñando hoy día. No cumplamos esas cosas, porque esas cosas, si quieren hacerlas, eso le corresponde ya a los judíos. Entonces, a nosotros no estamos obligados a eso. Ahora, él hace un baño de purificación ritual y esto después de haber creído en el sacrificio de Yahshua y su sangre expiatoria. Lo que aporta más fuerte a la disyuntiva expuestas acá, es por esto que hemos decidido hacer este estudio y presentar bajo la luz de la Escritura, bajo la luz de la Torá, las respuestas a tales preguntas, si estamos obligados o no obligados a hacer todos esos sacrificios ceremoniales de purificación. Para ello debemos partir de una primicia que debe estar siempre presente en todo análisis de la Escritura, y es que una pregunta mal formulada dará como resultado respuestas erróneas. Vale decir, escrituralmente es inapropiado mezclar conceptos y principios teológicos que apunten a una cosa diferente o bien que permanecen a conceptos distintos. En este caso particular, no es correcto comparar enseñanzas que tienen que ver con la salvación versus otras que tienen que ver con la santificación y con sombras proféticas de redención. Veamos lo expuesto con más detalle. La Torá declara impura a la persona con diversos motivos. Entonces ya lo vamos a ver a la luz de la Escritura. La Torá declara impura a las personas por diversos motivos, tales como tener contacto con un muerto, o la emisión de semen expulsado cuando no tenía relaciones con su esposa, o también a la mujer que tenía su periodo menstrual, entre otros. La Torá nos dice que esas personas eran impuras, que tocaban muerto, no podía entrar al templo, ceremonialmente estaba impuro. Si la mujer tenía la nidad, ceremonialmente impura. Si tenía una emisión nocturna al hombre, ceremonialmente impuro.
Si la mujer tenía un hijo, ceremonialmente impura. Entonces, la palabra del Eterno nos enseña de forma transversal que Adonai es santo y que nada ni nadie impuro puede acercarse a su santidad, por lo que todo se debe purificar con agua o con fuego. Nada escapa a esta regla de la Torá, ¿sí? Todo se debe purificar con agua o con fuego para ser aceptos delante de él. En las parashá de Levítico 12 al 15 se enumeran las leyes respecto a las normativas que rigen para los impuros por distintas causas y sus respectivos procedimientos de purificación. Entre estas causas se encuentran las emisiones anormales de semen del varón o la mujer con flujo irregular de sangre dentro o fuera de su periodo menstrual. Entonces, respecto al último caso, que era del periodo menstrual, dice la Torá en Levítico 15:28. Vamos ahí. Que aquí ya comenzamos a darle respuesta bíblica a todo lo que hemos venido hablando. Levítico 15:28. Y cuando ella quede libre del flujo, entonces contará para sí 7 días y después será limpia. Este versículo contiene un detalle al parecer insignificante, pero de mucha profundidad. ¿Por qué? Porque normalmente se toma literal. Está impura, tiene su flujo, 7 días se aparta y ahí sí va a ser santificada. La frase contará para sí en hebreo es besafra, que existe un patrón en la Torá a través de esta palabra, en que cuando el Eterno le dice a Moshe, cuenta para ti, ¿qué significa besafra? O cuenta para ustedes, o sea, habla de contar. Ufartam lejan le está ordenando con respecto a algo que apunta directamente a la redención. Entonces, cuando les dicen cuenten 7 días, le está apuntando ¿a qué? A la redención. En efecto, las únicas partes donde dice así, aparte de la mencionada en Levítico 25:28 y su análoga en el Levítico 25:13 para el caso del hombre, son en Levítico 23:15 y Levítico 25:8. El primer texto dice, y contarán para ustedes 7 semanas, 49 días, desde la semana de Pesach. Entonces ya vamos otra vez a Pesach. Desde la semana de Pesach, de la Pascua, para que el día siguiente, el día 50, se celebre la fiesta de las semanas, o sea, Shavuot, también conocida como Matán Torah, entrega de la Torah, una gran figura de la redención. Entonces, cuando les decía, cuenten 7 días para ser purificada. Entonces, aquí también nos está diciendo, a través de la preparación del Homer, que a través de eso viene una preparación, ¿para qué? Para la redención. En otro caso ocurre cuando habla respecto al año de jubileo, cuando dice cuenta para ti o cuenten para ustedes. Otro caso en la Torá que nos dice es cuando se va a contar el año del jubileo, en el que se daba libertad a los cautivos. Se condenaban las deudas de las propiedades, volvían a sus dueños originales, la cual se celebraban al final de las 7 Shemivot, en plural, Shemita, que responde a un año sabático precedido por 6 años de trabajo de la tierra. Dice entonces respecto del jubileo en Levítico 25:8. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que en el séptimo año, en la séptima cuenta, 6 veces se iban a contar. Dicen que iban a contar eso para hacer el año sabático. Entonces, 6 años trabajarían y el séptimo era sabático, un año donde se dejaba descansar la tierra, donde no se sembraba nada. Entonces, tiene que ver mucha referencia con la mujer que tiene 7 días. Sí, él siempre decía 7 semanas. Ahora, 7 años. Para Shavuot fueron 7 semanas.
Ahora acá para el año chabático dice que son 7 años, ¿sí? Todo tiene relación, 7, 7, ¿sí? Porque es el número de la perfección. Dice también, y contarás para ti 7 semanas de años, 7 Shemilot, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. En efecto, el hebreo nos dice que Besafar Laha, que es lo que ahorita hablábamos, que es cuenta para ti. Vemos entonces que estar contando para sí lleva añadido un mandamiento que proclama la redención. En este caso, el jubileo, que se celebraba 50 años, cada 50 años. En este último verso cifrado, la expresión "y contarás para ti" está apuntando a Yobel, a la función de las semanas de años, a Shemilot, por lo que está expresado involucrado de manera directa en esta festividad y de manera indirecta en Shemitah, en el año chabático. Entonces todo apuntaba a la redención, ¿sí? Entonces el 7, cuando se purificaba, el séptimo día quedaba limpia. En Shavuot, la séptima semana, purificaba. Cuando dejaban descansar la tierra 6 años, el séptimo descansaba, hablaba de redención. Y recuerden que el Padre hizo la tierra y todo lo que hay en 6 días. Y el séptimo descansó. El séptimo también dejó descansar toda su creación. Y cuando nosotros venimos a Shabbat, ¿qué estamos haciendo? Descansando. Trabajamos 6 días y en el séptimo venimos ¿a qué? A reposar en él, ¿sí? Hay una redención, hay una renovación en nuestras vidas. Antes de proseguir, debemos aclarar que si bien en el caso de la mujer y del varón, la cuenta para sí va ligada a una enfermedad o desorden en el organismo en los organismos sexuales. Esta cuenta también es aplicada al periodo de la nidad de la mujer, periodo de purificación menstrual, durante el cual la Torá manda a la mujer estar 7 días separada. Tiene su nidad, tiene su periodo, le pasa y tiene que durar 7 días separada. Si bien en el primer caso de la cuenta posterior al cese del flujo, en la orden, en la misbat, en el segundo es implícita, ya que durante esos 7 días la mujer está a la espera del baño de la purificación que llegará al terminar el séptimo día. O sea, ella se apartaba 7 días esperando que la purificación, esperando que llegara ese baño para ser purificada. Por otro lado, el judaísmo rabínico también aplica esta cuenta a los días de la nidá mensual, debido a que la Torá en el verso 15 del mismo capítulo expresa: y la mujer cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera el tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será impura, como en los días de la costumbre. Si bien lo anterior hace alusión a la impureza, en su opinión también se hace extensivo a la cuenta. Teniendo lo anterior en consideración, ocurre una secuencia de cuentas muy interesante que enlaza a la nidá de la mujer, a la fiesta de Shavuot, a la Shemitah y al Yobel, al año de jubileo. Estas cuentas se pueden analizar de la siguiente manera, para irlo aclarando todo lo que hemos venido hablando. No se me distraigan para poder entender. Cada mes la mujer cuenta para sí 7 días, o sea, una semana en su periodo de nidá. Cada año Israel cuenta para sí 7 semanas por la cuenta del Omer, que los lleva a Shavuot, 49 días desde el Omer. Levítico 23:15. Cada Shemitah, Israel cuenta 7 años, también definido como una semana de año.
Cada Yobel, Israel cuenta para sí 7 Shemitot, 7 semanas de años, que son espacios de 49 años, Levítico 25:8. Queda claro que estos 4 eventos tienen una relación directa y que se deben contar para sí, y en que el número 7 se repite constantemente. Siempre 7, 7, ya vamos a entender por qué. Se aprecia además que los 3 últimos tienen que ver con la tierra, ¿sí? Lo que es el año de jubileo, el año sabático, la entrega de la Torá, tienen que ver con la tierra, Ya que en Shavuot se ofrecen los frutos de la tierra y en Shemitah se le da reposo a la tierra en el año entero después de los 6 años de trabajo, en hebreo se dice que será un Shabbat para la tierra. En el caso de Yobel, la tierra es redimida, tal como dice en Levítico 25:24. Entonces la tierra era redimida a su propietario, y en toda la tierra de vuestra posesión la redención le daréis a la tierra, volverá la tierra a su primer propietario. Ahora, vamos a comenzar a entender lo que hemos leído. No se me vayan a confundir, porque todo esto tiene que ver con el 7, porque en 7 días, 6 días el Padre trabajó para hacer la tierra, el 7º descansó, y porque Él todo lo cuenta a través de 7, 7 semanas, 7 años, 7 semanas de años. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que durar 7 días para santificarse. ¿Por qué? ¿Sí? Siempre el Padre lo cuenta, 7, 7, 7. Y el 7 significa perfección, significa perfeccionamiento, un nuevo comienzo. ¿Qué relación tiene la mujer con la tierra? ¿Sí? Porque las 3 últimas hablaban de la tierra, la primera de la mujer. ¿Qué relación tiene la mujer con la tierra? Tiene mucha relación. La mujer es como la tierra. De la tierra salió Adán, así como de la mujer salen los hombres. De la tierra también salen los árboles, a los cuales las Escrituras les compara con el hombre. Leamos Salmo 1:3, donde dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo. Entonces, el Padre siempre compara al hombre con el árbol. ¿Y por qué la mujer? ¿Por qué toma a la mujer como referencia de la tierra? Porque la tierra es la que comienza a producir fruto, ¿cierto? La tierra es la que da árboles, la tierra es la que da ese fruto para que nosotros aún podamos comer. ¿Y la mujer qué hace? Da fruto, da vida. ¿Sí? El hombre no da vida, la vida la da ¿qué? La mujer. Por eso tiene mucha referencia. En Vallicra 19:29 dice: no deshonrarás a tu hija para prostituirla, no sea que la tierra se prostituya. ¿Sí es? Aquí ya comienza a comparar la hija con la tierra. No entregues a tu hija a la prostitución para que la tierra no se prostituya. ¿Y la tierra realmente se prostituye? Y la tierra se llene de perversión, de manera que la mujer es conectada a la tierra de diferentes formas en la Torá. Siempre la Torá nos habla de la mujer y la conecta con la tierra. ¿Sí? Para que no sea, aquí en este caso, no entregues a tu hija a la prostitución para que la tierra no se prostituya también. De esta forma, cuando la mujer se encuentra en su periodo de purificación, de menstruación, debe contar para sí 7 días. Y al concluir el 7º, realizar una inmersión de purificación en la piscina ritual. Por lo que la conciencia que ha de tener la mujer en esos 7 días no ha de ser otra que la de la futura redención de Israel. Entonces, el baño, entonces, ¿qué representa eso? 7 años. Recordemos que el Padre, algo que siempre le decía al pueblo y los trataba como trapo de inmundicia, ¿a quién era? A Israel, por causa de su pecado. Entonces, compara a la mujer con la tierra, ¿sí? La mujer, la tierra. Y dice que la mujer, no, cuando va y se purifica para santificarse 7 días, está haciendo relación a la tierra. ¿Pero a cuál tierra? A la tierra de Israel, a su pueblo, aquellos que se apartaron de él. Y mira lo que dice Ezequiel 36, 16, 38. Dice: vino a mi palabra de Yahweh diciendo, Ezequiel 36,
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa. Fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, con sus ídolos de contaminación. Isaías 64:6 también nos dice: todos nosotros somos inmundos, toda nuestra justicia como trapos de menstruosa. Nos marchitamos todos nosotros como hojas, y así el viento nos llevará lejos. Entonces nos está diciendo, la mujer, cuando habla de purificar la mujer, está hablando de purificar la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque él está comparando la mujer menstruosa con el pecado que había en la tierra. Entonces nos habla de purificación de la tierra de Israel, de la redención de ella. No es simplemente que la mujer tenga su unidad y vaya y se lave, no. Eso hacía referencia a que la tierra de Israel iba a ser purificada, tenía que ser lavada. No era en sí la mujer, sino era ¿quién? Israel, la tierra de Israel. El baño de purificación ritual correspondía a la parte culminada de la redención, lo cual no solo nos está en una contraposición de la eficacia de la sangre de Yeshua, nuestro amado Mashiach, sino que anuncia el poder de la fuerza de su sacrificio, el cual da a limpiar y restaura a todo Israel. Por esta razón está escrito en el capítulo 13 del profeta Zacarías: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de su pecado y de su inmundicia. Zacarías 13:1. Entonces nos está diciendo que hay un manantial abierto para la purificación, para la santificación de la tierra. ¿Y por qué el día 7? Porque no es simplemente 7 días y va a ser purificada. 6 días fueron necesarios para crear el mundo, y en el séptimo día vino el Shabbat, vino descanso. ¿Y qué pasa en el séptimo día? Viene reposo, viene santificación. ¿Y el santificación quién es? ¿Quién es el Señor del Shabbat? Mashiach, el séptimo. En el séptimo día, Mashiach. ¿Sí? Entonces cuando nos habla del 7, que viene la purificación perfecta, nos está hablando de Mashiach. Entonces en el séptimo día, en el séptimo año, en la séptima semana, ¿qué viene? Purificación. Purificación a través de Mashiach. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La mujer puede durar los 6 días contaminada, así como la tierra, pero en el séptimo día es santificada en el Mashiach. ¿Sí? En el Shabbat, ¿qué hace el Shabbat? Nos santifica. ¿Y quién es el Shabbat? Yahshua. Entonces, ¿quién nos está santificando? Yahshua. Entonces, 7 días, ¿por qué decía purifíquese en 7 días? Porque en el séptimo día Yahshua nos iba a santificar. Entonces, Yahshua es nuestra santificación. Él es el que nos perfecta puros delante del Eterno, el que quita el pecado, nos santifica, nos purifica. Él es el séptimo día, por eso decía, yo soy el Señor del Shabbat. Yahshua lo decía. Y Shabbat, santificación, no se les olvide eso. Yahshua es nuestra santificación. Donde dice, y de la inmundicia, en el hebreo dice nidá. Por lo que está diciendo que en aquel tiempo, el tiempo de la segunda venida de nuestro Mashiach, por medio de su fuente de agua, se limpiarán las inmundicias de la menstruosa, de la nidá de Israel. Cuando venga Mashiach por segunda vez, el pueblo va a ser limpio totalmente, a través de él, no a través de ritos, ¿sí? Sino a través de él, que es el que nos santifica. Algunos pueden decir, no de todo Israel, sino solamente de la casa de David, de los habitantes de Jerusalén. Sin embargo, esta es una figura expresiva para todo aquel que se hace parte del pueblo de Israel. De hecho, la palabra manantial de este versículo es Macor. Entonces aquí vamos a comenzar a entender algo. Macor, ese manantial, Macor, cuyo valor numérico es 346, el cual si se suma con las 12, se suma en 12, que son las 12 tribus, resulta el 358, que es el valor numérico de la palabra Mashiach.
Implícitamente, este versículo está diciendo en hebreo que este manantial abierto para limpiar a todo aquel que será el propio Mashiach el que lo limpiará por medio de su sangre y del agua que salió de su costado. Entonces, ojo acá, dice que el sumar, la palabra Macol, que es el manantial, y sumarlo con las 12 tribus, nos da Mashiach. La purificación, el agua que purifica las 12 tribus, nos dice que es Mashiach y que es a través de la sangre y a través del agua que salió de su costado. Entonces, ¿sí vieron la imagen de la publicidad? ¿Qué estaba haciendo ahí el romano? Lo estaba clavándole la lanza en el costado. ¿Y qué salió de ahí? ¿Qué salió? Sangre y agua. Entonces, leamos Juan 19, 33, 35. Juan 33. Nos dice, pero cuando se acercaron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó ¿qué? Sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello. O sea, ¿qué pasó con este hombre? Se convirtió. Y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Entonces, cuando le clavan la lanza a Yahshua en el costado, sale sangre. La sangre para la redención y perdón de nuestros pecados. Y sale agua para nuestra purificación. Entonces, ¿necesitamos ritos? ¿Necesitamos meternos en agua? Si la misma agua que salió del costado de Yahshua, que es pura, dice Hebreos 10, que el agua que nos santifica es pura. Y solamente es agua la que quita y nos purifica. Entonces el costado, el sacrificio que él hizo en la cruz fue completo. No solamente nos redimió, no solamente nos salvó, sino que a través de cuando salió agua, nos estaba purificando. No son las aguas rituales, no es de una piscina, no es un río, sino del costado, cuando fue herido él ahí en el costado, salió esa agua. Y esa agua es lo que nos santifica, esa agua es lo que nos purifica, ¿sí? Por eso no necesitamos sumergirnos, porque a través de Yahshua, esa agua que salió de ese costado, somos nosotros purificados. Y tenemos todo, ¿cierto? Somos purificados. Por eso Shaul decía, tengo todo por basura. ¿Por qué? Porque había entendido todos estos principios. Porque había entendido que Yahshua, a través de sus sacrificios, lo purificaba. Entonces muchas veces nosotros pasamos por alto eso, ¿cierto? Fue herido en el costado, salió agua y sangre. Y pasamos de largo. ¿Pero qué representó la sangre? Perdón de pecados. ¿Qué representó el agua? Purificación. Nos limpió. Entonces en Él lo tenemos todo. Por eso nuestra fe en Él tiene que ser cada día verdadera, más sólida. Y no estar metiendo cosas que no tienen nada que ver con eso. Que no invalidemos con nuestros ritos lo que Yahshua hizo. Por eso al comienzo decíamos, no invalidemos con lo que estamos haciendo lo que Yahshua hizo. Entonces cuando yo voy y me sumerjo, estoy invalidando esa agua que salió de Él. Que es agua que corren como ríos para vida eterna. Lo interesante del caso, previamente citado de la mujer con flujo irregular de sangre, es que es una analogía en el caso de la mujer con flujo de sangre del libro de Mateo 9:20. Y vamos a comenzar a ver esta analogía. Dicha mujer llevaba 12 años, ¿sí recuerdan? 12 años llevaba esta mujer con flujo de sangre, los cuales son la figura de las 12 tribus de Israel. Uno muchas veces dice, pobrecita, 12 años duró enferma, gastó toda su plata. ¿Pero por qué 12 años? Porque representaba a las 12 tribus de Israel que eran como esa menstruosa, como trapo de menstruosa, el Padre les trataba por causa de su pecado. Entonces esta mujer con 12 años de flujo de sangre estaba representando a Israel, las 12 tribus que estaban llenas de pecado. Las cuales son las figuras de las 12 tribus de Israel, que es producto de su desobediencia a la Torá. Se encuentra en el estado de impureza. La mujer
con ese flujo de sangre estaba en impureza, 12 años. Las 12 tribus están como están ahorita, en impureza. Al tocar el talit, el manto de Yahshua, quedando así pura, se está haciendo alusión a la purificación de nuestro Mashiach, que nuestro Mashiach le dará a las 12 tribus en su segunda venida. Entonces, ya comenzamos a entender un poco más la mujer con flujo de sangre, la mujer con 12 años con flujo de sangre, ¿a quién representaba? Al pueblo de Israel. Y que solamente a través del Mashiach iba a ser santificada. Solamente esta mujer, ¿a quién fue? A Mashiach. Y a través de Mashiach, 12 años, 12 tribus, a través de Mashiach fue santificada, fue sanada, fue quitada ese pecado de en medio de su pueblo. Y eso solamente va a acontecer cuando venga el Mashiach por segunda vez. El producto de esta desobediencia que las tribus llevaban en el exilio más de 2000 años, esparcidas entre las distintas naciones, pero que por la misericordia de nuestro Baruch Hakadosh será prontamente llevadas a la tierra de Israel. Por su misericordia vamos otra vez a ser llevados. Como está escrito en el profeta Ezequiel: y yo santificaré mi gran nombre, que está profanado entre las naciones, a donde fuisteis, el cual vosotros profanáis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice Adonai Elohim, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestras propias tierras y rociaré agua limpia sobre vosotros. ¿Sí ves? Agua limpia. Y esta agua limpia es la que sale de Yahshua, es la que sale, esos ríos de agua viva que salen de la presencia del Eterno. Es la única agua limpia, porque lo que hablábamos en antes, el agua de esta tierra está bajo maldición también. Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seráis limpiados de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Entonces el Padre nos está diciendo que a través de esa agua, que a través de Mashiach vamos a ser purificados. Entonces, no comamos entero, ¿sí? No comamos entero de que purifíquese, métase al río, métase a la piscina cada vez que usted va a hacer alguna cosa para el Eterno. Nosotros tendríamos entonces que antes de venir aquí a servir, antes de entrar deberíamos lavarnos, deberíamos hacer una santificación, una purificación, pero aquí vemos que es a través de Mashiach. Y cuando entendemos que de ese costado brotó esa agua que nos limpia, que nos purifica, yo de usted estaría muy feliz, yo de usted estaría con un gozo muy enorme, porque lo que Yahshua hizo fue completo. Él no dejó nada, nada que no fuera lleno ni cumplido a través de él. Por eso a través de Mashiach se cumplen todas las leyes ceremoniales, todas las leyes de sacrificio de la Torah se cumplen en Mashiach. Por eso a Yahshua que le preguntaban los fariseos para tentarlo: ¿cómo resumes la ley? Ama a Elohim con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo. Nosotros estamos obligados a cumplir las leyes morales, las leyes de amar a Yahweh, respetarlo, honrarlo, no utilizar su nombre en vano, y de amar a nuestro prójimo. Los fariseos, ¿qué hacían? Rituales, pero se les olvidaban amar a su prójimo. Mas Yahshua nos enseña: amen a Elohim, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Ahí se resume toda la ley. Si amamos a Elohim y amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo Torah, estamos siendo perfeccionados. Yahshua aún mismo lo dijo: amen a Elohim, amen a su prójimo, ahí se cumple toda la Torah. No necesitamos más ritos, no necesitamos más costumbres. En Yahshua fue suplido todo, sacrificios, purificación, redención, salvación. Todo lo que se hacía en el templo era muestra del que había que venir, y el que había que venir ya vino y ya cumplió todos esos ritos ceremoniales, ya cumplió esos ritos de santificación, de purificación. Por eso Yahshua, en él lo tenemos todo, en él lo tenemos todo. Por eso Shaul decía: por basura tengo todo eso que viví antes, por tener a Yahshua. Y si lo tenemos a él, hermano, lo tenemos todo. Por todo esto, lejos esté del pueblo del Eterno pensar
que él mismo dio mandamientos cuya observación serían luego de motivo de ofensa para la fe y la sangre de nuestro amado Yeshua, sino el entender que estos han sido dados como una señal práctica y profética de todo lo que estaba establecido y que lo que iba a venir a través de nuestro Mashiach para limpiar y restaurar todo lo que el pueblo de Israel hacía. Entonces, ellos en ese tiempo hacían eso, ¿por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque no estaba Mashiach. Ellos cumplían ceremonias, cumplían sacrificios porque el Mashiach no había venido. Pero vino el sacrificio perfecto, el cordero perfecto de Pesach, cumplió todo. ¿Para qué vamos a seguir allá? Por eso decían que estamos viviendo los mejores tiempos, que aún los profetas les fuera gustado estar en este tiempo, porque ellos sí tenían que hacer esos sacrificios, ellos sí tenían que llevar esas cargas. ¿Para qué? Para cumplir. Pero a ellos les gustaría vivir en este tiempo donde tenemos libertad. Por eso él dice, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo, mi carga que es ligera. ¿Sí? Y esas cargas que el Padre entrega no son los que se vivió antes. Ellos estaban, porque no había venido Mashiach, tenían que hacerlo. Pero ahora que tenemos todo en Él, gocémonos y disfrutemos esa vida nueva que nos ha entregado y esa libertad. Esa es la verdadera libertad de Pesach. Pesach es eso, libertad. Y cuando conocemos la verdad ¿qué hace? Nos hace libres. Y el Padre yo sé que nos está haciendo libres a través de esta enseñanza. ¿Sí? Entonces, si nos hace libres, es para disfrutar su presencia, para conocerlo, para hacer su obra. Él es todo en nosotros. En Hebreos 10 nos dice, entremos directamente a la presencia de nuestro Elohim con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Yahshua, a fin de purificarnos, y nuestros cuerpos ya han sido lavados por el agua pura. Todavía nos está recordando lo que salió del costado, sangre que nos purifica, que nos perdona, y agua pura que salió de Él. Por eso, cuando nos acercamos a Él y viene el Rúa a nuestra vida, dirá que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que salen para la salvación de muchos. Cuando nos dejamos santificar, dejamos que esos ríos comiencen a fluir a través de nuestra vida y podemos llevarlos aún a muchas personas más. Podemos llevar esa salvación. Entonces, yo creo que el Padre hoy nos habló y nos dejó muchas cosas claras de lo que Él hizo. Y yo sé que no habíamos visto esas enseñanzas de esta manera, porque siempre pasábamos por alto. Yo cuando las vi por primera vez, mi corazón se alegró. Mi corazón se llenó de gozo, porque a través de Él salió esa agua que me purificó. Que yo intentaba ser santo, intentaba ser purificado a través de muchas cosas, desde el momento que lo conocí hasta el día de hoy, intentaba hacer muchas cosas, hasta el día que entendí esta verdad, intentaba hacer muchas cosas. Iba acá, iba allá, oré por mí, me iba para un encuentro, me iba para acá, me iba para allá, me vestía así, me vestía así. Pero cuando entendí esta verdad, me hizo libre y vino gozo porque Él es mi purificación. Ya no tienes que hacer nada, simplemente cree, obedece, no te alejes de Él, no lo niegues, no le des la espalda, ya lo tienes todo, ya lo tenemos todo. Por eso gózate, hermano, gocémonos. De verdad que yo cuando entendí esto, yo soy muy gozoso porque Él hizo todo. Vino ese amor perfecto y verdadero a mi vida, Él lo entregó todo. Por un momento, tal vez en el corazón se apagó el amor, porque no entendíamos esto. Pero Él es precioso, Él es hermoso y restaura ese primer amor en mi vida, y yo sé que lo va a hacer en muchos de ustedes si entendemos esto, que Él lo hizo todo por ti. Y no te está pidiendo nada, haga esto para quitar la culpa. Simplemente crea y se va la culpa. Crea y se va el pecado. Crea, Él es todo, hermano. Si tú lo has dejado de amar, aquí tienes un motivo con el cual volver a su vida, volver a entregar tu corazón a Él. Aquí tienes un motivo para otra vez animarte, a levantarte, a comenzar a andar otra vez en sus caminos. ¿Qué más motivos quieres? Lo entregó todo.
¿Qué más quieres? Para ser acepto, ya está todo. A través de Él entramos a la presencia de nuestro Padre. A través de Él, de lo que Él hizo, tenemos entrada directa. Él es la puerta, Él es el camino. Lo tenemos todo. Así que tienes el motivo. ¿Necesitabas un motivo para amarlo? Ahí lo tienes todo. Ahí lo tienes todo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre por todo eso. Yo creo que es un tiempo de agradecerle. Es un tiempo de decirle cuán hermoso Él ha sido. Porque entendimos el sacrificio de una manera diferente a través de estas festividades. No era ver la película y ponernos a llorar. Pobrecita la pasión de Cristo. No. Remordimiento si no entendíamos nada. Entonces, ahí donde tú estás, más que nadie tú sabes lo que sientes en tu corazón hacia Él. Y exprésale lo que tú sientes, con todo lo que hemos aprendido a través de Pesa, de su sacrificio. Exprésale lo que tú sientes. Por eso, papito, en esta hermosa noche, papá, tú eres bueno, papá, y tú eres perfecto. Realmente, papito, tú nos amas mucho. Tú amas mucho a este pueblo, tú amas mucho a cada uno de nosotros, papá, porque antes estábamos sin ti, mas ahora a través de tu amado Hijo, a través tuyo, que te hiciste hombre y para hacernos parte tuya, nos diste esa redención, nos purificaste. En ti lo tenemos todo, papito. En ti somos completos, en ti está nuestro gozo, nuestra alegría. Por eso dejamos todos los viejos rudimentos atrás, papá, por poderte tener a ti en nuestras vidas. Tú eres el amor nuestro, papá. Te bendecimos, te adoramos, papá, porque tú eres bueno, Yahweh. Tú eres bueno, papá. Gracias por ese sacrificio, gracias por esa purificación, gracias por esa santificación que solo tú nos das, papá. Solo a través de ti es que tenemos entrada, papá. Te damos gracias, papá, por restaurar el amor en medio de tu pueblo, por restaurar ese amor perfecto que tú anhelas para con nosotros, Yahweh. Gracias. Tú eres todo, Yahshua. Tú eres todo, amado Elohim. Tú eres todo en nuestras vidas, papá. Que nunca tengamos en poco lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has mostrado, ese sacrificio. Guarda aún y restaura aquel que tal vez se desmotivó y dejó su amor por ti, papá. Y que ellos puedan entender este verdadero sacrificio que tú entregaste. Que ellos lo puedan entender, papá, y enamorarse otra vez. Que ese primer amor otra vez vuelva a sus vidas, a sus corazones. Porque en ti lo tenemos todo, papá. Te alabamos, papá, en esta noche y te bendecimos. Porque es muy hermoso estar contigo. Es muy hermoso, papá. Te alabamos porque es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Te exaltamos, papito. Y te damos toda gloria y alabanza a ti, amado eterno. En el nombre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.